Buenas noches, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para presentarles un video más de mi curso Astrología. En esta ocasión, la lección número 45, que lleva por nombre Etapas de Jesucristo. Y vamos a mencionar las 12 etapas básicas por las que pasó la vida de Jesús. Así como hemos tenido otras lecciones donde se entrelazan astrología, universalismo, religiones, cristianismo, historia, todas se entrelazan para ver cómo Jesucristo representa al universalismo. Universalismo que es la nueva filosofía, doctrina, sistema, fundado por mí, el licenciado Carlos Pimentel. Vamos a mencionar las 12 etapas de Jesucristo. En base a el zodiaco. ¿Por qué? Porque el zodiaco representa el universalismo. Es una cosa muy seria. La astrología es cierta, es objetiva, es científica, es simbólica y permite entender todo lo que existe en la unidad. Vamos a empezar y así es como me van a ir entendiendo a qué me refiero. La primera etapa, según el universalismo, la astrología, el simbolismo, el cristianismo de la vida de Jesús, es la siguiente. Etapa Aries. Etapa Aries es el signo con que se inicia el zodiaco. Etapa Aries. ¿Cómo podemos considerar que inicia la vida de Jesucristo? Ya de Él como humano, como Dios y como humano al mismo tiempo. Porque es el único personaje en la historia de la humanidad que es Dios hecho hombre. Los demás fundadores de religiones, ninguno se proclamó Dios y ninguno era Dios. Buda era un sabio, Mahoma era un profeta, Lao Tse era otro sabio, Confucio era un administrador sabio, y así. Jesucristo es Dios hecho hombre, por eso es la religión esencial y es la cima del mundo. Es Dios hecho hombre, el único que ha existido. Aries, ¿cómo inicia la vida en la humana de Jesucristo? Primero, con la anunciación. Vamos a poner la anunciación. ¿Qué es la anunciación? Cuando el ángel Gabriel, de los ángeles de Dios, se le presenta a María para anunciarle que de su vientre nacerá el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, sin intervención de vida íntima con un varón, sino por obra del Espíritu Santo. Se encarnará Jesús en la Virgen María. Siguiente etapa. Aclaro que en cada signo hay muchas etapas de la vida de Jesús, de Jesucristo. Pero ahorita vamos a poner las claves, las principales que
llevan una secuencia, porque Jesucristo representa el universalismo, la unión de todas las cosas. Ahorita seguimos. Tauro. Una vez que nace Jesucristo, se le presentan los 3 reyes astrólogos a Jesús, al niño Jesús en el pesebre. Por lo tanto es la Epifanía, vamos a poner. La Epifanía se refiere a la manifestación ya del Hijo de Dios al mundo, con la presencia de 3 autoridades de la humanidad, que son los 3 reyes astrólogos, que representan a las 3 regiones hasta ese momento conocidas en el mundo, que eran Europa, representada por Melchor, que venía vestido de rey con ropa amarilla, caballo blanco, y le trae oro. Gaspar, Melchor fue rubio. Gaspar, de piel morena, que llega en camello, vestido de azul, y le trae incienso, que representa la divinidad de Jesús. El oro que le trae Melchor representa al rey, el oro del rey. Y el tercer rey astrólogo que se le presenta es Baltasar, de raza negra, viene en un elefante, vestido de rojo, y le trae mirra. La mirra representa la parte humana de Jesucristo, porque con la mirra se embalsamaba a los cuerpos, a los difuntos. Entonces ahí Jesucristo es Dios por el incienso, rey por el oro y hombre por la mirra. La siguiente etapa, ¿cuál es? Ya que nació Jesús, realiza su infancia, y Jesucristo, todavía Jesús, ahorita les explico, en la etapa Géminis. En la etapa Géminis, que es el tercer signo del zodiaco, ya que nació Jesús, ya que hace su vida infantil y de pubertad, a los 12 años, como es Dios hecho hombre, y digo es Dios porque Jesucristo vive, existe en su espíritu, y vivió en cuerpo humano, pero ahorita existe porque Él es Dios, está presente, y me está escuchando, a mí y a los que están viendo este video. Su sabiduría hace que el puber, o el niño a puber de 12 años, se le encuentra en el templo de los sabios de Judea, enseñándoles, asombrándolos con su sabiduría divina. Y a esa etapa sería la presentación del joven o del puber o del adolescente Jesús, enseñando a los maestros de la ley. Yo eso le llamo iniciación, porque ahí Jesús es como una iniciación a su enseñanza. Yo le llamo iniciación. Voy a completar el título.
etapas de Jesucristo en el universalismo, en el universalismo. Hoy lo compré y por lo visto ya estaba gastado, pasado de tiempo. Universalismo. Bueno, ahí dice universalismo. Etapas de Jesucristo en el universalismo, que se corresponden con el simbolismo astrológico, que es parte del universalismo. Ya que Jesucristo, en la etapa cáncer, ya que Jesucristo ya tenía pasado a los 12 años, ya no se vuelve a saber de él en el Evangelio de la Biblia. ¿Qué pasó con él? Sino que Jesucristo se aparece nuevamente a los 30 años, siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, que ahora está en parte divide Israel del actual gobierno Jordania, en la cual Juan le dice que él cómo va a bautizar al Dios, y le dice Jesús que lo haga, porque debe cumplirse las etapas. Y Juan el Bautista bautiza a Jesucristo en el río Jordán, con lo cual da inicio su misión de nacimiento a antes del bautismo es Jesús. Del bautismo hasta lo último es Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Esa etapa es el bautismo de Jesús. Una vez que Jesucristo es bautizado por Juan el Jordán, pues hay varias manifestaciones del siguiente signo, de Leo. Una de ellas es que trata de ser tentado, o sea, atraído por el diablo cuando se va a la montaña desértica a orar y a meditar. Y el diablo resulta derrotado por Jesucristo. Pero esa no es la fase que vamos a poner. La etapa que vamos a poner es cuando Jesús, después de bautizado, empieza a dar su enseñanza, empieza su misión. ¿Cuál es la misión? De llevar al mundo el Evangelio. ¿Y cómo lo inicia? Eligiendo, primero, eligiendo a sus 12 apóstoles. Entonces viene la etapa de Jesucristo vamos a poner el signo de Leo, de su misión. Todo esto tiene que ver con el signo mismo. La Epifanía son los regalos que le dan al niño, o sea, festejan al niño. Y los regalos, que son materiales de lujo, representan a Tauro. Después el niño Jesús, enseñando a los sabios de Judea, representa la sabiduría de Jesucristo, característica de Géminis. Luego, Jesús siendo bautizado con agua, representa Cáncer, el agua. Después, la misión de Jesucristo de llevar al mundo, llevarles a Dios, la misión, la evangelización,
Es una etapa de Leo porque Leo es el líder. Es el líder, el jefe que tiene a sus 12 discípulos. Aunque era totalmente humilde, él no quería ser un jefe en esos términos, sino él era el líder, el jefe, para que con sus 12 apóstoles empiece a predicar el Evangelio. La siguiente etapa, Virgo, tiene en cada etapa de Jesucristo hay tres manifestaciones importantes, pero estoy poniendo la que es más importante y que es la secuencia lógica que lleva. Virgo es un signo de enseñanza, es un signo de maestro. También es un signo de medicina, de sanador. Los milagros que empieza a hacer Jesús, sanando con milagros a ciegos, paralíticos, mudos, leprosos, haciendo milagros con el simplemente tocarlo o pedírselo a Jesús, él con milagros lo sanaba. La sanación, la curación. Pero aquí me interesa más la parte importante de Jesucristo, es la misión, enseñar el Evangelio. Y lo hace en el Sermón del Monte, como le llaman, y ahí es donde da sus enseñanzas básicas. Entonces, la enseñanza. Cuando dice, ¿de quién es el reino de los cielos? De los pacíficos que alcanzarán la gloria. Palabras más, palabras menos. Ahorita el tema es la etapa de Jesús. Siguiente etapa. Libra. Libra, ¿qué es Libra? Libra, el signo. No voy a hablar de las personas de Libra ni de las personas de Leo. El signo. Libra es la paz. Es el amor. Y Libra hace un pacto con la humanidad de amor. A través, en la última cena, establece la Eucaristía. La Eucaristía es, por decirlo así, la misa. La misa a la que vamos los cristianos, católicos, y donde se nos da la hostia, que es el cuerpo de Cristo, y el vino, que es la sangre de Cristo, donde Jesucristo hace el pacto con la humanidad de llevar a Dios a los hombres. Entre las formas en que lo lleva es con el cuerpo y la sangre de Cristo que viene en la hostia, en las misas. Y ahí lo hizo en su última cena con sus 12 apóstoles. Eso se llama Eucaristía. Libra es Eucaristía. Claro que tiene otras etapas. Primero es la transfiguración de Jesús, donde su parte humana se transfigura y se convierte en un ser luminoso, que lo ven dos de sus apóstoles, donde se ilumina como Dios. Siguiente etapa. Después de que se anuncia, nace Cristo, se le da la adoración de los reyes, porque es Dios. Demuestra ya su sabiduría universalista a los 12 años en la presentación del templo, que le llama iniciación. Se le bautiza por Juan en el Jordán para que inicie su misión ya propiamente de Cristo. Etapa cáncer. Después de que ya se le bautiza, empieza su misión. Elige a 12 apóstoles y empieza a dar la enseñanza. O sea, la elección de los 12 apóstoles a los que va
a conducir para el Evangelio es la misión de Jesús. Ya que está en esa etapa de que está ya dando el mensaje, ¿cómo lo hace? Con milagros de sanación, como Virgo que es, en la etapa, y como la paz y el amor, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, o que ahora le llamamos misa. Siguiente etapa, ya que pasó eso, sigue algo que se tenía que cumplir para que se cumplieran las profecías. Judas Iscariote lo traiciona, lo vende a los judíos, a los fariseos, por 30 monedas de plata. Porque Judas más bien se deslumbró con Jesús por su persona, pero en el fondo él tenía otras ambiciones y sobre todo le tenía envidia a Jesucristo, y en el fondo no aceptaba que Jesucristo fuera mejor que él. Esa etapa representa la fase negativa de Escorpio. En su fase positiva hemos visto otros personajes de Escorpio excelentes. En su fase negativa representa a Judas Iscariote con la traición. Escorpio. Escorpio. ¿Cómo entrega Judas Iscariote a los judíos? Dándole un beso en la mejilla. Y Jesús le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es que era la misión de Judas, y lo sabía Jesús. Con esa etapa se llama la traición. Y ahí vemos, en todos los signos y etapas vemos las características del signo. Escorpio, en su lado negativo, es una persona que cae bien, que se ve amable y que le dé el beso a Jesucristo. Esa parte de aparente bondad, pero lo está traicionando. La maldad disfrazada de bondad. El beso de Judas representa la traición, que representa a Escorpio en su lado negativo. Ya he dicho que todos los signos tienen el lado positivo y el lado negativo. Siguiente etapa, el Sagitario. ¿Qué siguió después de la traición que le hace Judas a Cristo? Pues lo llevan a juicio, donde los fariseos lo enjuician con mentiras, con maldades. No tiene ninguna culpa Cristo, Él es Dios hecho hombre. Luego lo llevan a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos no encuentra culpa en él y dice: yo me lavo las manos, no encuentro culpa alguna en este hombre. Pero la presión del pueblo judío, enemigos de Cristo, presionan tanto a Pilatos, Poncio Pilatos, que Pilatos termina por entregarlo a los judíos para que lo crucifiquen. El juicio en Sagitario. El juicio. Sagitario representa el juicio también. Siguiente etapa de Jesucristo, Capricornio. Ya que lo enjuician, viene el martirio que sufre Jesucristo. Lo azotan, le ponen la corona de espinas, carga la cruz, es crucificado, clavado en el madero, vejado. Pero Jesucristo, como Dios hecho hombre, dice:
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque es Dios que ama a todos, a los mismos que lo están matando, injuriando. Que lo están injuriando. Ya llegó el señor de los tamales, se oye algo, ¿verdad? No hagamos caso de esto, sigamos con mi lección. Por lo tanto, Jesucristo representa la crucifixión de Jesucristo. La crucifixión. Que es desde los azotes, la corona de espinas, cargar la cruz, la crucifixión, los clavos, todo eso. Una vez que Jesús muere en la cruz, ¿qué es? Representa Capricornio, Capricornio representa ese lado de Capricornio que lucha, que pasa adversidades y con estoicismo vence las adversidades. Y ya que muere Jesucristo, al tercer día, ¿qué sucede? Resucita. Jesucristo resucita. La etapa de la resurrección. Entonces tenemos que Acuario representa la etapa de Jesucristo de la resurrección. ¿Por qué Acuario? Primero, si ustedes ven que la secuencia lleva una lógica y una objetividad, así sucedieron las cosas. Acuario, simbólicamente, no voy a hablar de las personas Acuario, del signo de Acuario, que a veces se refleja en los Acuarios y a veces no. Acuario, Jesucristo llega a la cima. La cruz del Cristo está en la cima, el Cristo. Dios hecho hombre y crucificado. Acuario y Piscis ya representan después de la vida. Representan en el lado positivo, muy positivo, Acuario a la resurrección, la etapa posterior a la vida. Ya no es la vida material, Acuario es un signo que no representa la materialidad, sino la humanidad, el idealismo, el desapego, la libertad. Después de que resucita Jesucristo, pues se presentan los apóstoles, Pentecostés y todo, pero al final, después de todo, ¿qué pasa? Que Jesucristo asciende al cielo con su Padre celestial, Dios Padre. O sea, resucitó, regresa a los apóstoles y después nuevamente, ya finalmente en su etapa humana divina, asciende con su Padre Dios, la ascensión. Piscis representa la ascensión. La ascensión de Jesucristo al cielo, a la derecha del Padre, como él dice. Eso es simbólico. O sea, Jesucristo representa el universalismo. Universalismo que como doctrina y como sistema la fundo yo, Carlos de Jesús Pimentel Flores, fundador del universalismo. La síntesis universal de unión y salvación a través de la sanidad, la sabiduría y la santidad. En esta era de Aquarius, siguiendo las divinas enseñanzas de su Maestro, el Cristo, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios y Dios mismo, fundado por el Mesías de la era de Aquarius, San Carlos, y nombre misionario.
primer testamento del universalismo. Por eso Jesucristo, representante del universalismo, cumple estas etapas universales en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, en lo cultural, en todo. Está este simbolismo que va más allá de la cotidianidad con que se manejan a veces la astrología, que es otra parte de esto, pero en el universalismo representa estas etapas. ¿Y por qué en Piscis? Porque Piscis es el signo, el último signo, el más espiritual. Ese es su simbolismo. Estoy hablando del signo, no de las personas del signo, que tiene que coincidir en ocasiones con las personas del signo. Esas son las 12 etapas de la vida de Jesucristo que responden al universalismo. Pero también que responden al universalismo es sus apóstoles, que tuvo 12. ¿Por qué 12? Porque es universalismo. ¿Cuáles fueron los apóstoles de Jesucristo? Lo voy a decir rápido porque ya lo dije en una lección anterior. El apóstol Andrés, el apóstol Aries es Andrés. Y ya dije por qué en la sesión anterior, porque es el primero que llega al encuentro con Jesús. El apóstol Tauro es Mateo. ¿Por qué Mateo? Porque Mateo era el recaudador de impuestos, del dinero. Tauro representa el dinero. El simbolismo se ajusta. Entonces a veces ajustamos algo en base al simbolismo más profundo. El apóstol de Géminis es Juan. Había dicho que era Acuario. Y al revés, no, es Juan. ¿Por qué? Porque Juan era hermano de Santiago. Y Géminis representa al hermano. Entonces es el apóstol Juan. Cáncer es el apóstol Cáncer es Bartolomé. Porque en sus casas se hacían las reuniones con Jesús y Bartolomé en Cáncer, y Cáncer es la casa. Leo es Jacobo, perdón, es Simón, el celote, o Simón el cananeo, porque era un luchador, era político, era activo, característica de Leo. Virgo, el apóstol Virgo fue Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás fue el escéptico que dudó que Jesucristo se haya presentado a los apóstoles después de muerto. Y dijo Tomás, si no toco yo las llagas de Jesús, no creeré que se presentó. Y Jesús se le presenta. Entonces Tomás dice, Jesús mío, Dios mío. O sea, el escepticismo es característica de Virgo, es el signo más científico, el más objetivo, el que hace investigación, el que duda, pero es muy religioso Virgo, es muy noble, pero es escéptico. Entonces, el apóstol Virgo es Tomás. El apóstol libre es Felipe. Luego digo por qué. El apóstol Escorpio, pues el que lo traicionó, Judas Iscariote. Y luego Iscariote porque hay otro Judas, que es Judas Tadeo. A ese le llamo yo Tadeo para evitar confusión. El apóstol Sagitario, ¿quién es? Santiago. Porque el Sagitario es el signo del extranjero, de lo lejano del mundo. Es su característica. Y Santiago es el apóstol que llegó desde Israel hasta España, que en aquellos tiempos era una distancia larguísima. No es como ahora que en avión llega uno en 6, 7 horas, creo.
No, el recorrido que hizo Santiago para llegar hasta la ciudad de Santiago Compostela, que está en España, el haber sido el mayor viajero de los apóstoles. También hay otro que llegó hasta la India, pero es más distancia hacia España. Y Sagitario es el signo del extranjero, de los viajeros internacionales. El apóstol Capricornio es Pedro, porque Pedro era el apóstol más grande, el más viejo, y Capricornio representa la vejez. El apóstol Capricornio es Pedro. Es Pedro. El apóstol de Acuario es Jacobo. O Santiago el Menor. Y el apóstol de Piscis es Tadeo, Judas Tadeo. Yo le pongo Tadeo. O sea, aquí le pongo Judas. Porque era el más espiritual. Por eso lo representa como una flama del ardor y la devoción a Cristo. Estos personajes los vamos a completar con otros personajes. La mamá de Jesucristo fue la Virgen María, que era del signo de Virgo. Virgen María. Y que la Iglesia Católica la festeja el 8 de septiembre su nacimiento. San José, la Iglesia Católica lo festeja el día 19 de marzo, o sea, Piscis. Y efectivamente, el esposo del signo Virgo es Piscis, en el simbolismo astrológico. San José es Piscis. San José. A Jesucristo, Pilato dice: ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Jesús fue Capricornio con ascendente en Libra, por eso era todo paz y amor, hablando del signo de Libra. Y el signo opuesto a Libra es Aries. Barrabás representa a Aries. Barrabás. Barrabás, que es luchón, que es aguerrido. ¿Qué nos falta? Juan el Bautista era primo de Jesús y nació 6 meses antes de Jesús. Por eso la Virgen María va a visitar a su prima Isabel, que va a tener como hijo a Juan el Bautista. Bueno, a Juan, que va a ser el Bautista. Y la iglesia lo celebra también en la fecha de Cáncer, el último día de Cáncer, claro. El Cáncer es Juan Bautista. Y todos los signos, si vemos la lección anterior de la astrología en el cristianismo, vamos a ver todos los personajes que tenemos ahí, y esos y otros. Jesucristo sí nació un 25 de diciembre, equivalente al calendario de ahora, porque ante el tiempo eran otros nombres. Por Jesucristo, en el zodiaco básico está en la cima Capricornio, y Jesucristo pues nació en la cima. Fue crucificado en un madero, la madera es de Capricornio. Él enseñó a arrodillarse para rezar a su Padre Dios. Las rodillas representan a Capricornio en las partes del cuerpo. Dio su enseñanza en el sermón de la montaña. La montaña es de Capricornio. Por eso Jesucristo sí es Capricornio. Aquí Capricornio es Jesús, Jesucristo.
y María sí era del signo de Virgo y José era del signo de Piscis. La astrología se demuestra en que los tres reyes astrólogos buscan al Salvador, eran astrólogos. Es la prueba de que la astrología es la sabiduría universal y los astrólogos siguiendo la astrología lo demuestran ahí. Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones. El ladrón de la derecha, que era Dimas, su mano poniendo a Jesús de pie, con los brazos extendidos en un zodiaco circular, la cabeza queda en Capricornio, la mano derecha queda en el ladrón bueno, en Dimas. En Piscis es Dimas. Y la izquierda queda en el ladrón malo, Gestas, cae en el signo de Escorpio. Dimas y Gestas, lo que vuelve a representar un zodiaco universalista. Y hay muchos elementos más de la astrología en el universalismo. Por eso Jacob, que después cambió su nombre a Israel, forma las 12 tribus de Israel. ¿Por qué 12? ¿Por qué Jesucristo tuvo 12 apóstoles? ¿Por qué están las 12 etapas? ¿Por qué 12 tribus de Israel? Porque en el universalismo, el simbolismo, de una parte del simbolismo que lo marca la astrología, demuestra que todo esto demuestra que Jesucristo representa al universo entero. Todo lo representa. Amigos, ya me tardé mucho. Muchas gracias. Si te gustó este video, puedes darle un clic en suscribirte a mi canal para que siga enviando las demás lecciones de mi curso de astrología. Pero esta lección también la voy a poner en universalismo, la voy a poner en cristianismo, la voy a poner en religiones, nada más para que se vea que está dentro de todo eso. Y puedes seguir mis cursos de filosofía, astrología, psicología, antropología, sexología, ética, historia de México, historia universal, los valores. Soy el fundador del universalismo a través del sistema SAT universal, el CISATUN, y tengo escritos publicados en Amazon, ya son 23 libros, y uno de ellos, la teoría transicionista, es totalmente científica, porque el universalismo no es superstición, el universalismo es ciencia, arte, deporte, religión, medicina, ingeniería, administración, humanística, todo. Amigos, muchas gracias.